Sean todos bienvenidos. Esto es Somos del Norte, Monterrey Underground. Y el día de hoy estoy muy contento porque me acompaña Iván Garza. Bienvenido, Iván. Rey, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, a la orden aquí. Me da mucho gusto, Iván, que estés aquí. Me gustaría que nos cuentes poquito quién es Iván Garza. ¿Qué le apasiona a Iván Garza? ¿Qué le gusta a Iván Garza? Iván Garza es un economista. Tengo 46 años. He participado en actividades sociales, he participado en política. Soy un apasionado de la historia. Me gusta mucho la historia. No soy historiador, pero me gusta muchísimo la investigación. Y ahorita estoy compartiendo historia en las redes sociales. Estoy compartiendo también un podcast que se llama Influencer Social, para que lo busquen ahí en las plataformas, en YouTube, en TikTok, Instagram, Facebook. Entonces, pues aquí estamos, ¿no? Muy agradecido por la invitación también. No, es un honor que estés aquí. Entonces podemos citar a Marx. Porque bueno, te digo, fue un poco así que andas ocupado. De hecho, cuando te marqué no estabas ni siquiera aquí en Monterrey. No estaba en la ciudad, sí. Ajá. Pero bueno, ya acordamos y aquí estamos. Bueno, ¿no? Qué bueno, eso habla de los regios, siempre tenemos palabra. Hay palabra. Y un regio nunca deja solo a otro regio. Claro que no. Dirían los tigres. ¿Tú eres tigre o eres rayado? Yo soy rayado. Yo también. Sí. Bienvenido, hermano. Los que van a sufrir cada 15 días al estadio. Excelente. No, muy bien. Bueno, tantos temas que hablar contigo. Claro. Vámonos por orden, ¿verdad? Vamos a tratar de aprovechar el tiempo para no quitarte tanto. Hay un tema que siempre me preguntan cuando voy a otros estados y es de la República de Río Grande. Ok. ¿Verdad? Unos me dicen, yo tengo varias versiones de eso. Unos me dicen que solamente era Nuevo León. Sí. Unos me dicen que eran los estados vecinos. Sí. Y unos me dicen que en ese entonces el gobernador de Nuevo León se apellidaba Vidaurri, el gobernador de Nuevo León. Sí. Y he escuchado tantas versiones. Pero ¿tú qué nos puedes contar de acuerdo a tus investigaciones de esta historia de la República de Río Grande? Es bien interesante porque la República de Río Grande surge a raíz del centralismo de Santana. Santana era presidente allá por 1836, bueno, era antes, pero en 1836 justamente surge este movimiento con la independencia de Texas. Santana cambia la constitución del 24, o sea, después de la independencia de 1821, se hace una constitución en el 24, Santana es presidente, esa constitución la cambia, extingue el Congreso Federal y entonces, pues muchos de los estados estaban inconformes, entre ellos Nuevo León. Decían, oye, espérate, pues sí, acabamos de independizarnos como una república federal y esto es como un retroceso. Él quería centralizar prácticamente todo el poder pues en la Ciudad de México, lo que hoy es la Ciudad de México. Entonces, allá por 1836, Texas inicia un movimiento fuerte, le dice, oye, pues yo estaba en la república porque era una república, hoy ya no es república, estás haciendo un movimiento que es distinto a lo que formamos parte, entonces no cuenten conmigo, ¿verdad? Dijo Texas. Entonces Texas se empieza a separar y en ese momento Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas dicen lo mismo, dicen, oye, pues, nosotros tampoco, ¿verdad? No le apostamos al centralismo, estamos lejos de la Ciudad de México, estamos lejos de los recursos, estamos muy al norte, en una zona pues árida, pues había nativos aquí todavía, muchos nativos que invadían zonas, robaban ganado, etcétera. Nosotros también nos independizamos. Entonces fue un esfuerzo de 3 estados, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, y cada uno nombró un representante, ¿verdad? Ok, ¿y qué fue lo que evitó que se concluyera como tal? Iba a ser un país. Iba a ser un país. E incluso tuvo una constitución y tuvo un poder ejecutivo. O sea, no sabía eso. Fíjate, empieza este movimiento con los tejanos. Luego en el 37, 38 y 39 hay muchísimas batallas donde se nombra a Antonio Canales como dirigente del ejército de la República de Río Grande y un representante de cada uno de los estados. De Nuevo León era Manuel María del Llano, de Tamaulipas Juan Nepomuceno y de Coahuila era Francisco Vidaurri, que no es Santiago Vidaurri, ¿verdad? Él era una generación arriba, o sea, el papá de Francisco Vidaurri tenía un medio hermano, y ese medio hermano era el papá de Francisco Vidaurri, que después fue gobernador de aquí de Nuevo León. Esa es la confusión. Sí. Entonces, cada uno de los estados nombra un representante y se nombra un presidente.
ese presidente que se apellidaba Canales, pues encabeza el movimiento, pero el regiomontano, perdón, Canales era el dirigente bélico, por así decirlo, y Antonio Cárdenas era el presidente. Entonces se genera todo este movimiento, pues obviamente el centro del país pone alertas, dice, oye, pues se nos están en rebelión la zona norte, y no es solo un estado, son 3 estados. Entonces manda pues al ejército a combatir la rebelión. La rebelión pues dura varios años, desde el 37, el 39, del 37 al 39 hubo más de 50 batallas, en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, o sea, batallas encarnizadas, complicadas, aunque eran de poco número de combatientes, pues muy, muy violentas. En el 40, estos 3 personajes dicen, ¿sabes qué? Vámonos a lo que hoy es Texas. 1840. Se van a lo que hoy es Texas, y en un rancho que se llama Orebeña, ahí se reúnen y hacen la constitución, y hacen el nombramiento de que pues, somos una república. En ese momento era 7 de enero de 1840, y ponen una fecha cerca del 27 de enero para en Ciudad Guerrero, Tamaulipas, izar una bandera, que es una bandera pues que ha circulado muchísimo en redes sociales, que es negro, blanco, y tiene 3 estrellas porque representaban los 3 estados. Sí, cada una de las estrellas representaba un estado. ¿En qué se habrán basado el color negro y el rojo? Pues a lo mejor tal vez un poco en el tema de la rebelión, ¿no? Que estaban en rebelión. Pero es muy parecida, si te fijas, a excepción del negro, pues es azul la de Texas. Tiene una estrella, es blanca y negra, y una estrella. Sí. Entonces, izan la bandera con 250 combatientes y juran lealtad a la República de Río Grande. Y ahí nace la República de Río Grande, y empieza una serie de batallas también violentas. Anastasio Bustamante era el presidente de México, y manda combatir pues a sus ejércitos para que pudieran extinguir la rebelión. Wow, no, sí, pues sí. Qué interesante. Y fíjate, el país dura casi 11 meses. O sea, sí se concretó. Sí, se concretó, hicieron una constitución, nombraron un poder legislativo, nombraron un gabinete, pusieron una casa donde era pues ellos le decían como el Palacio Central, ¿no? Que era una pequeña casa de 4 cuartos que estaba, o que está todavía, es museo, que está en Laredo, Texas. Y ahí coordinaban todos los esfuerzos para la independencia. Obviamente Texas ya iba muy avanzado, ya tenía un reconocimiento de independencia, y Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas decían, oye, pues nosotros también queremos, ¿no? ¿Y cuál sería el gentilicio que nos hubiera tocado? Pues, ¿qué sería? Riograndenses o de Río Grande, ¿no? Sí. Río Grande, que es el río Bravo, ¿no? Big River, sí, Big River. Sí. Oye, no, qué interesante. Y entonces vienen y les tumban la idea, o sea, porque me dices que ya estaban constituidos como país. Ya estaban constituidos como país. Tuvieron 3 años muy tensos de luchas. De enfrentamientos. De batallas. Tumban la idea, pues los derrotan militarmente. O sea, hay una derrota militar, aunque muchos ciudadanos estaban a favor del federalismo. Era federalistas contra centralistas. O sea, ese era el concepto de la lucha. Sí. Aquellos que querían permanecer en una república federal con los estados con cierta soberanía contra el centralismo de Santana, ¿no? Entonces, nosotros fuéramos riograndenses. O sea, si se pudiera llamar. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Sí, así es. Y junto con Texas. Bueno, Texas ya tenía su independencia, y en algún momento Texas apoyó. A ver. Sí. Entonces, no era anexarlo a Texas. No. Texas obviamente tenía un trasfondo político, ¿no? Al final del día, sí, como siempre. Quería que una vez que fuera independiente, bueno, pues coquetearle y llevárselo, cuando menos a Texas. Es como Texas el grillito que te dice, dale. E incluso nombran un par de generales, son norteamericanos, y la última de las batallas más violentas se da en Saltillo, allá a finales de octubre. Entonces, en Saltillo se da esa batalla que comandaba un general de apellido Joseph. Se pierde, se repliegan los tejanos, porque había un grupo de tejanos casi de 200 combatientes, y en ese momento
pierde la última de las grandes batallas, por así decirlo, y pues se repliegan. Y el gobierno pues les hace como manita de puerco, ¿no? O sea, pues ya los derrotamos y los vamos a perdonar, ¿verdad? O sea, los vamos a indultar. No pasó nada, hacemos como que no pasó nada y los estados regresan a la República Mexicana. Tú, Sí. en el caso de Guatemala, por ejemplo, también hubo una parte, se independizó de México. Ya vemos cómo le ha ido a Guatemala. ¿Tú Sí. cuál piensas o si te has imaginado cuál hubiera sido el futuro? ¿Hubiera sido un país que hubiera triunfado? Tomando en cuenta nuestra manera norteña de ser, ser trabajadores, de ser emprendedores. ¿Tú crees que hubiéramos funcionado como nación? Fíjate que... O si la columna vertebral no hubiera sido tan sólida. Pues siempre ha estado esa idea como que dentro de los regiomontanos, ¿no? Desde hace sí, te entiendo. Casi 200 años. Y te lo digo porque, por ejemplo, mira, en El Salvador, sí, la población es como la de Nuevo León. Es un país completo. Y es un país. Sí. Con un líder que ahorita ha dado mucho de qué hablar. Sí. Sin embargo, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila hubiera abarcado un poco más. Los países en Europa tampoco son tan grandes. No, claro. Todos. Entonces, tomando en cuenta esas referencias, ¿tú crees que nosotros hubiéramos triunfado, salido adelante como pues nación? Te digo, esos 3 estados, pues como están conformados hoy y lo que representan hoy, pues representan mucho en términos económicos para el país. Y en recursos naturales. Y en recursos naturales. Tenía la costa de Tamaulipas, o sea, del Golfo. Lo que hoy representa Nuevo León en industria. Lo que representa... pues Coahuila también en industria y en ganadería y en la parte de campo. Entonces, pues creo que y la industria de nuestra ciudad. Y la industria de nuestra ciudad. Entonces creo que pues si en aquel momento se hubiera llevado a cabo, pudiera ser que una gran probabilidad de éxito, ¿no? Por ejemplo, el PIB de Nuevo León es mayor a... Es mayor que casi todos. Sí, casi todos. Tal vez la Ciudad de México un poquitito por encima también, pero... Sin embargo, el monstruo que es la Ciudad de México. Así es. Así es. Entonces, pero te digo, esa idea como que ha permanecido a lo largo de muchísimos años, esa idea como de independencia, ¿no? De Nuevo León o de la zona norte. Y hace poco el actual gobernador, bueno, en campaña el actual gobernador hablaba también de una independencia, pero era fiscal. Así es. Creo que era imposible, ¿no? Pues, o sea, yo creo que fue un recurso de campaña, ¿no? o sea, te lo comento porque es verdad, siempre nos han tratado de vender una idea de ser diferentes, que sin embargo me parece, mira, por nuestro orgullo norteño, este programa se llama, de hecho, Somos del Norte. Somos del Norte, sí. Y pues para mí eres un referente también porque te sigo, o sea, es decir, ahorita, qué bueno que estás aquí, qué bueno que te saludo en persona, pero yo he visto tus campañas, Rescatemos Monterrey, he visto pues cuando has participado en elección popular, y entonces muchas veces, a veces somos invisibles y realmente a veces cuando la gente es muy pública no aporta lo que tú has aportado, en mi punto de vista, ¿verdad? Gracias. Entonces, yo quería tener esta charla porque ahorita que estamos hablando de una independencia, no nos podíamos perder tampoco de Cancún, no nos podíamos perder del Caribe. O sea, somos un gran país, somos una gran nación. Ante todo somos mexicanos. Somos mexicanos. Mira, y te voy a aceptarlo. Pero somos orgullosos del norte, ¿verdad? Sí, lo voy a aceptar. Soy orgulloso de ser norteño. O sea, no sé por qué. No sé si ya lo traemos en la sangre porque no me encuentro una explicación. Porque mira, por ejemplo, o será todas las historias que me cuenta mi papá del desarrollo, de todo esto. No sé si en el subconsciente se queden cosas, pero también así como me ha contado eso, te pregunto expresamente, ¿quién construyó el Palacio de Gobierno? Pues gente de San Luis, ¿sí? Sí, gente de San Luis. O sea, entonces, sí, el orgullo. O sea, las manos que las hicieron, sí, fue gente de San Luis. Entonces, hay una gran hermandad entre estados. Exactamente. Obviamente, pues ese orgullo de ser regio es la historia que hemos tenido. También siento que cuando viajas más, yo antes no viajaba tanto. A medida que empecé a viajar más,
empecé a comprender cosas diferentes, Sí. ¿verdad? Entonces dices, no, pero esto también es increíble, está hermoso esto, y qué bueno que esté en mi país, y entonces empiezas a querer ya todo el país. Pero cuando se trata del norte, o sea, es muy difícil que nos quitemos Sí, ese sello, ¿no? Que no, traemos no, 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 del no sé norteño, dónde de viene, carne asada, de porque echarle para adelante. ándale, Exacto, ándale, sí. porque si lo piensas fríamente, si nos enfriamos Sí. un ratito, decimos, todas las grandes culturas y los grandes países, no te vayas muy lejos, Estados Unidos, ¿quién lo ha construido? Sí, puros migrantes. Migrantes. Entonces no podemos pretender, si es necesario que venga gente y si son mexicanos y si son bienvenidos, ¿verdad? O sea, a veces no nos entienden nuestra cultura porque no se nos hace, se les hace que somos muy Sí. cerrados, pero sin embargo, yo sí pienso que deberíamos de ser un poquito más empáticos. Y no lo digo por personas que puedan pensar Ujú. como tú o como yo, o como Ujú. más gente, pero hay términos hasta despectivos para la Ujú. gente Sí, que sí, sí. viene de Sí, fuera sí, sí. y eso es lo que no, a mí no me cae bien eso. O sea, no estoy de acuerdo, sí está bien que seamos orgullosos y todo, Sí. pero no podemos vendernos de esa manera, Así es. digo, menospreciando Sí, a los demás, a ni, los ni mucho demás ni menos. nada, ¿verdad? No, yo creo que cada estado lo identifica su historia, su cultura, somos muy ricos. O sea, tú te vas a Chiapas, a propio Quintana Roo, o te vas a la zona del Pacífico. Entonces, cada uno de los estados tiene lo suyo, tiene su cultura, tiene su arraigo, y en Incluso, el norte lo tenemos, o sea, incluso ahorita que estábamos platicando de Río Grande, sí. allá en Mérida también hay una bandera. No sé Sí, o o sea, sea, donde también hubo hubo. esfuerzos, Tabasco hubo esfuerzos, o sea, varios estados tuvieron esfuerzos por independizarse en algún momento de la República Mexicana. Entonces, ellos con sus temas, con sus cosas, tal vez en algunos fue el tema también del centralismo, en algunos otros no, fue el tema cultural, etcétera, Ujú, pero sí han tenido también, o tuvieron en su momento esfuerzos de sí. independencia. Bueno, a mí me da gusto bueno, sí hay diferencias ahorita, sobre todo con los gobiernos que nos han tocado, sin más allá que sea bueno o sea malo, siento que no hay que polarizar. Es que yo a eso voy. Sí, Tú no puedes, bueno, desde mi punto de vista, ahorita que estamos hablando de esta situación, yo llego a otra ciudad a veces bueno, uno ni siquiera ocupa decir que es de acá, sí. o sea, cuando llega a No, el otro puro lado, timbre de en voz y el corto, puro, sí, 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 te te sacan. identifica, ¿no? Entonces, yo llego y a veces, o sea, como que, ustedes son los que es, o sea, y yo siento como un coraje a veces de la raza, güey, o sea, como Sí. que nos han etiquetado. A veces no tan bien, ¿verdad? Ajá, o sea, como Sí, sí, que sí. usted, o sea, eso, y eso no pienso que esté bien. Bueno, eso es a regional. Y luego veo de pronto un país polarizado Sí, por cuestiones políticas, por ejemplo, y eso también ya de por sí ya era por estados y ahora por colores. sí, O sea, eso yo pienso que si yo gané, yo tengo que conciliar con todos. con los que ya no, con los que no me apoyaron en su No, pues momento, es que eso es porque la política al final del día. O algún sea, día por ahí me topé una campaña, ahora que estoy en sí, las campañas, iba pasando yo caminando, salí a caminar en la tarde, y en una plaza había un mitin, no voy a decir colores ni nada, y yo pasé, mira, y yo también soy algo así sí, como sí, tú, me gusta sí, sí, sí. participar, y llegué y me involucré, y sale una persona y me dice, oiga, pero usted no es de esta colonia. Le digo, pero cuando él gane también me va a gobernar Claro, porque estoy en el mismo municipio. sí. O sea, no tienes que gobernar para un público, para un sector, vaya. Sí. ¿Tú qué piensas de eso ahorita, No, por no, pues, ejemplo, o sea, con la reforma al Poder Judicial? ¿Cuál es tu opinión acerca de la reforma del Poder Judicial? pues mira, No, no, tocando el tema de la República de Río Grande, uno de los grandes temas pues fue que Santana quería extinguir los demás poderes o involucrarse o tomar decisiones por otros poderes. Entre ellos el poder, en este caso de Santana fue legislativo. Acá estamos hablando de la pérdida de autonomía del Poder Judicial y eso es grave. O sea, es bueno, muy grave porque te, es lo que se ha te construido. voy a, mira,
Qué bueno que estás aquí. Sí. Te voy a platicar en los comentarios y en los mensajes que me mandan. Mi público tiene de 20 años hasta 40. Ahí en las estadísticas Sí. es Sí. como joven, ¿verdad? Nosotros también somos jóvenes, aunque Sí. tengamos No 40 tanto y de tantos, 20, ¿verdad? pero sí. Bueno, el tema es que ellos lo perciben así y Sí. me gustaría que me ayudes a aterrizar la idea. Ellos me dicen, lo que pasa es que quieren quitar a esos jueces porque esos jueces no castigan a los que deben muchos impuestos y se venden. Y entonces nuestro presidente quiere quitar a esos jueces para poner unos que sí sean, que sí cobren y que sí no se corrompan. Y entonces dicen, y yo por eso lo apoyo, porque voy a quitar un juez corrupto para poner a uno que sea transparente. Así lo percibe la gente. ¿Qué Pues tan...? sí, pero bueno, pues nada más Así la lo pregunta, percibe. sí, claro, la pregunta sería, bueno, ¿y qué garantía hay de que el que pongas, sería la primera, que el que pongas no se va a corromper? Esa sería la primera. Segundo, se va a votación abierta, pero de una preselección que haga el Ejecutivo, o sea, o sea, te van a decir, puedes escoger, pero de los que yo diga, o sea, de los que... Y eso que ya no hay dedazo. Es exacto, o sea, eres libre de escoger a los que yo voy a poner en la boleta. Entonces, de entrada, pues eso limita muchísimo el proceso. Otra, se van a definir miles de jueces, de magistrados, se están hablando que casi 4,000, o sea, serían boletas donde tendrías que escoger entre 4 o 5,000 En las personas. elecciones. Entonces te van a dar 25, 30 boletas para elegir. No, eso es imposible. Entonces, imagínate para que la gente conozca, si a veces no puedes conocer al candidato a la alcaldía, al candidato a diputado, imagínate conocer las trayectorias, no te estoy hablando de miles, de 100 o de 200. No, pues aunque sean 30, o sea... Es complicadísimo. Siguiente, o sea, vas a popularizar la elección de los jueces, magistrados, etcétera, y eso al final del día lo estás viendo desde un tema político, pero técnicamente, ¿cómo sabes que tienen las habilidades, las aptitudes, las destrezas para poder ejercer cualquier tipo de situación? La mayor parte de las denuncias, demandas, todo lo que llega a los jueces, a los juzgados, al Poder Judicial, pues es civil. O sea, no es político. O sea, el 80% es civil, que si un divorcio, que si una manutención de una madre de familia. O sea, y tú le metes la política casi en el 100% de los jueces que vas a poner a votación, pues es un contrasentido, ¿no? Entonces... Es como si me va a operar un cirujano que nunca ha operado, pero trae el título. Sí, claro. Es decir, claro, es sí. peligroso. O sea, sí. En lugar de que te opere un cardiólogo, pues a lo mejor te va a decir, bueno, pues tenemos un dentista, suponiendo que fueran dos abogados, ¿verdad? O sea, entonces tenemos un dentista, tenemos un podólogo, tenemos no sé, un otorrino. Pero yo quiero de corazón, ¿no? Pues están esos tres, ¿verdad? Entonces sí es algo complicado y obviamente pues limita el poder de acción y limita la autonomía, que es lo más importante, la pérdida de autonomía de uno de los tres poderes. Los tres poderes están hechos para dar equilibrio y garantía, pero si a la mesa de tres patas le quitas una, se va a caer, ¿no? Entonces es complicado la ruta hacia donde vamos. Y por ejemplo, el Poder Judicial pues tiene que judicializar. Sí, tiene que juzgar, tiene que dirimir. El actual modelo de... Tiene que impartir justicia al final del día. Es ese. A tu punto de vista, ¿estaba funcionando? No, claro, o sea, para mejorar hay muchísimas cosas. Es como si me dices, ¿crees que el municipio esté funcionando? O sea, el túnel de la Loma Larga pues, está cayendo, ¿no? Y tenemos ahí unas pinturas bien bonitas en la entrada. No, me dolió la cabeza. Sí, entonces, pues y ya obviamente... no tenemos árboles en la Alameda. Entonces, tenemos muchísimas cosas que corregir, pero cosas que corregir no implican pues darle la torre a una institución o darle la torre a un esfuerzo que se ha construido pues, muy radicales. O sea, más de 100 años, ¿no? O sea, para poder diferenciar los poderes. Entonces, hay cosas por mejorar, sí hay cosas por mejorar, hay tiempos de respuesta, calidad en los juicios, o sea, muchas cosas, pero no se solucionan
poniendo a votación a los jueces. O sea, si los pones a votación, ¿va a ser más rápida la justicia? ¿Va a ser más efectiva? ¿Se va a ejercer como debe ser? Si la respuesta es sí, pues está con ganas, pero yo te aseguro que es no. O sea, no va a ser más rápida, porque no hay en la reforma, no hay cosas que atiendan esas problemáticas que son las que la gente padece cuando va y pone una denuncia porque le robaron su casa, porque va y pone una denuncia por, repito, un tema de manutención, de ciertas cosas. Entonces, de temas civiles. Se van a ir a aprender. Pues, muchos. Sí, pues van a ir a aprender o van a ir a apoyar al Ejecutivo al final del día. O sea, que eso... Es muy complejo. Que es complejo, ¿no? Es muy complejo el tema. Y, por ejemplo, sí, politizar no lo veo yo... No, es que no puedes politizar el Poder Judicial. No lo veo bien, ¿verdad? Es como aquí, hablando de la ciudad, Tesla. Tesla, ¿tú sabes si hubo un comunicado oficial de la cancelación? ¿O nomás son rumores? Yo nunca he escuchado... Yo no he escuchado un comunicado oficial, pero tampoco he visto que pongan un solo ladrillo en la construcción. Pero creo que ya no viene. El tema del Poder Judicial impacta la inversión extranjera que se va a dar en el país. No hay garantía, no hay certeza jurídica. Entonces, pues imagínate si tú eres una empresa que vas a invertir cientos de millones de dólares o decenas de millones de dólares y no tienes una certeza jurídica que a final de cuentas te garantice que lo que vas a invertir va a estar seguro, que los inversionistas extranjeros van a estar seguros, pues ¿qué dices? No, pues mejor de entrada me espero. Ahorita que no he puesto ni un ladrillo. Voy a ver qué pasa con este tema. Si me conviene, voy dosificando, le pongo poquito, le voy poniendo más poquito. Y si no, definitivamente no vengo, me voy a otro país. Y eso hay que poner mucho ojo porque potencialmente puede pasar. O sea, se pueden empezar a ir a países, pues se van a Argentina, Brasil, o se van aquí a países de Centroamérica, mano de obra barata, y vamos a perder ahí. Esperemos y a lo largo de la historia, decisiones como esa, como la que, el tema de Santana, el tema, mira, hace 100 años, ahí se las dejo también, un gobernador que se llamó Porfirio González, 1924. ¿Gobernador de Nuevo León? Gobernador de Nuevo León, 1924. De extracción militar, obregonista, pues un tipo muy cuadrado, muy ¿no? Cuadrado. Entonces, se tienen que hacer las cosas así. Y estaba peleado con el Congreso. Y quería sacar ciertas obras y hacer cierta infraestructura que el Congreso y el presupuesto no le aprobaron. Entonces, pues tú te vas a... Eso pasó hace 100 años, ¿no? El que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, si te vienes 100 años a la actualidad, pues tal vez ciertos personajes con otros nombres sí se pueden ubicar. Les están dando vida. Entonces, pues hay que conocer lo que ya pasó. Por ejemplo, para no caer en los mismos vicios o errores. El tratado que firmó Santana nos costó una pérdida más de la mitad del territorio. Así es. Ha habido decisiones que han tumbado, bueno, sí, claro. En Latinoamérica es increíble y esto sí es preocupante más de lo que... Sí, tal vez la gente no lo note ahorita al principio. ¿Tú crees que no lo note por las ayudas sociales? Bueno, creo que es un factor. ¿Sí crees que influye? Sí, claro. Sí. Y a mí me toca viajar por muchos estados de la República, entre ellos la Ciudad de México, el centro del país. Y pues sí hay una gran diferencia. Obviamente poblacional en cuanto a concentración demográfica, hay muchísima más población en el centro del país. Pero hay un gran reconocimiento a ese tema, ¿no? Al tema de los apoyos sociales. Entonces, creo que puede es un porcentaje muy alto que está en la necesidad de esa ayuda y mientras tengan todos esos votos va a ser complicado, ¿no? Va a ser complicado. O sea, va a ser complicado hacer eso. Oye, Iván, ya que estamos hablando de política, ahorita estás participando con otro gobierno, me contabas. Sí, tengo actividades en la Ciudad de México con uno de los gobiernos del estado, de uno de los estados. Soy el representante de uno de los estados y tengo pues mucha relación
con embajadas, con el gobierno federal. Este gobierno no es de la misma línea del gobierno federal, el gobierno del PAN. Sí. Entonces tengo mucha relación, hay relación de cordialidad, pero viajo muchísimo, entonces te das cuenta de todo. Toda la semana estoy allá, los fines de semana pues estoy por acá, y uno percibe muchas cosas y se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Y como a lo mejor como iniciamos, ¿no? Toda esta forma de ver las cosas es distinta en el norte, en el centro, pero bueno, la mayoría eligió a la presidenta, ¿no? Actual, y que le vaya bien. Necesitamos que le vaya bien. Porque si le va bien a ella, nos va bien a todos, ¿no? ¿Tú a qué crees que se deba nuestra actitud diferente o nuestra forma tenaz a diferencia de otros estados? Sí. O sea, no digo que no trabaje en otros estados, pero Yo es creo diferente. que son varios factores. Mira, vivimos en una zona de entrada con condiciones climáticas muy adversas. O sea, haber construido una ciudad en un semidesierto con 45 grados de temperatura en el verano, te obligan a tener ciertas características y condiciones distintas. Somos un estado y una zona, la zona noreste, de lucha constante. O sea, desde que se llegó aquí Diego de Montemayor y fundó Monterrey, desde ese momento hasta hace 100 años, estuvimos en lucha constante con los nativos, o se estuvo en lucha constante con los nativos, guerra tras guerra, peleas constantes, etc. Entonces somos una cultura, somos una sociedad y somos un área del país que hemos estado siempre frente a la adversidad. Los nativos, las condiciones climáticas, las inundaciones, entonces todo eso creo que ha formado cierto carácter que define muchísimo al norteño. O sea, hablando de Nuevo León, incluso Coahuila, Tamaulipas, para la gente que nos ve allá, o sea, somos como muy similares, ¿no? Con características muy similares, es el noreste, ¿no? Y el regio tiene que trabajar para buscar zonas una vida más confortable. Sí. Te pongo un ejemplo simple. En Ciudad de México, en las casas no hay mini splits tantos. No hay. No, te lo digo yo porque pues, allá paso toda la semana, ¿no? Bueno, no hay. Y aquí el residuo de energía eléctrica para un regio, a diferencia de otros estados, y eso nos obliga a que si queremos estar bien, tenemos que trabajar bastante. Y entonces yo creo que tiene que ver la región. Incluso, mira, a mí me encanta la Ciudad de México. Sí. Es hermosa la Ciudad de México. Caminar yo me aviento la caminata desde Palacio, sí, por todo Madero, y luego cruzo Bellas Artes, Alameda Central. Paso el Ángel y llego hasta el Monumento a la Revolución. Hasta Chapultepec le doy, hasta allá, todo eso. Y luego voy para la Condesa, sí, y ver, por ejemplo, las cafeterías. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, los negocios. Yo he platicado que tengo un pequeño restaurante. Sí. Siempre he querido yo un restaurante parecido, pero aquí los 40 grados, ¿quién va a tomar café, güey? O sea, no se puede. En alguno de un podcast que también me invitaron, me decían, oye, Iván, ¿qué piensas de las ciclovías? Decía, pues pienso que es un modelo bueno, o sea, traería muchos beneficios aquí a la ciudad. Sin embargo, no podemos tener ciclovías si no están arboladas de entrada. O sea, pues subirte a una bicicleta que no está a 45 grados, está a 60 grados el metal ese, ¿no? Entonces, es bien difícil, ¿no? Entonces hay que crear las condiciones para poder tener y eso una infraestructura así. A trabajar más. Y eso obliga a trabajar más. Y bueno, y cambia la forma de comercio también. Por ejemplo, no puedo vender en el tema gastronómico, lo que se vende en Ciudad de México. Sí, por la cultura es diferente. La gastronomía es muy diferente. Muy diferente. ¿No? Y bueno, estamos orgullosos de las nuestras. Claro, a ver, aquí nos quedan muchísimos, muchísima parte histórica, residuos históricos del consumo del alimento. Por ejemplo, la carne seca. La carne seca es una idea tomada o mantenida a lo largo de los años de los apaches, de los lipanes, de todos estos nativos que vivían aquí, que cazaban, cortaban el animal que cazaban, dejaban secando la carne y se la echaban en una bolsa de cuero, ¿no? Entonces, esa carne seca viene hace 300 años, ¿eh? O sea, no es... Era el snack. Era el snack, es lo que traían para comer y iban comiendo, ahora le decimos su proteína, ¿verdad? Pero iban comiendo carne y la traían en una bolsa seca. Entonces,
Pues es todo eso. Por ejemplo, las tamaulipecas que tienen Las cueras. Sí, las cueras y las tamaulipecas que tienen sus barbillas así de cuero. Pues eso es, si tú ves los comanches, los apaches, esas eran las vestimentas, ¿no? Sí. Entonces, hay esa parte de esa cultura todavía. Y ahorita que estamos hablando de ese tipo de culturas, nativos, de nativos, ahorita me llama la atención algo que dijiste, que cuando llegó Diego a fundar, entonces Monterrey tiene 3 fundaciones, históricamente hablando. Tiene 3 expediciones, o bueno, 2 expediciones y una fundación. O sea, ya habían llegado 2 veces antes de que llegara Diego de Montemayor. Primero Alberto del Canto, 1577. Carvajal y de la Cueva. Carvajal y de la Cueva, que creo que fue el que hizo prácticamente todo y llegó Diego allá al final, ¿no? Nada más a poner la banderita y hacer la fundación oficial. Y bueno, y luego Diego de Montemayor, ¿no? Pero en la polémica, ¿no habrá sido invasión? Porque tú me hablabas que había nativos. Había gente viviendo claro, aquí. La gente se resistía, o sea, los nativos se resistían porque eran de aquí. Obviamente vivían en los ojos de agua de Santa Lucía. O sea, las grandes comunidades, civilizaciones se dan a las orillas de los ríos, a las orillas del agua. Los ojos de agua estaban en el centro, donde está hoy el Congreso, y Matamoros y Allende. Uh-huh. Hay otra versión que dice que la fundación fue ahí en el Obelisco, que está ahí en el centro, también es agua y drenaje ahí enfrente. Sí, y la que está en la estatua de Diego acá. Y la que está, la estatua de Diego, que es Es Juan Ignacio Ramón y Gómez Farías, no. Bueno, esa es la del Obelisco. La donde está Diego de Montemayor, donde está el Congreso, que es Matamoros y Zaragoza, sí, algo así. Zaragoza. Bueno, y hay una tercera versión que yo le voy más a esa. A ver. Que es la que está enfrente de la iglesia del Sagrado Corazón, que ahorita hay como Juárez. Que hay como una pequeña plaza a un lado de lo que es el Palacio de Gobierno, que hay ahorita unos monumentos a unos toreros, ¿no? Como que es una placita. Sí. Hubo en algún momento una fuente por muchos años. El 5 de mayo. 5 de mayo. Bueno, que ya cerraron Zaragoza, 5 de mayo. Sí. Ajá, exacto. Y Zaragoza. Yo le voy más ahí por una razón muy sencilla, porque el primer trazo de la primer plaza del estado es justo donde está hoy el Palacio de Gobierno. Esa fue la primer plaza que hubo en 1596, cuando se fundó Monterrey. Entonces, para mí la fundación, pues se debió de haber dado donde estaba el ojo, que ahí había un ojo de agua, y inmediatamente, ahorita es cruzando la calle, pero a unos cuantos metros estaba la plaza principal. Yo creo que fue ahí la fundación de Monterrey. Tiene un poco de lógica. O sea, sí, pero ya era área muy explorada por Carvajal y de la Cueva y por Diego de Montemayor y al principio por Del Canto, ¿no? Oye, ahorita que estamos ahí en el barrio antiguo, ¿por qué habrá pasado que, por ejemplo, cuando vamos a Guanajuato, cuando vamos a León, todas esas, incluso Ciudad de México, para el lado de Coyoacán, todo esto, vemos las casas conservadas? Y es una tristeza para mí ir al barrio antiguo y que nosotros también tuvimos ese tipo de construcción, pero el descuido en el que está, se fue la familia, se murieron todos los integrantes, costó mucho trabajo repararlas. ¿Por qué no tenemos un barrio antiguo? Porque nadie le ha interesado el tema de la cultura, nadie le ha interesado el tema de la conservación de ese tipo de patrimonio. Es la verdad. Hay muchas casas intestadas, que también es la verdad. Pero bueno, se pueden hacer muchísimos ejercicios para esas casas, poderlas remodelar, poder buscar a los dueños. Hay 2 cosas. La falta de interés real de los gobiernos por meterle infraestructura, por meterle inversión, meterle dinero ahí. Y otra cosa que también nos pasó, pero fue en los 80s, que fue la construcción de la macroplaza. Muchísimas de las construcciones más bonitas que había, antiguas, casonas, fueron derribadas con la construcción de la macroplaza, que bueno, que hoy la macroplaza pues es un símbolo también de la ciudad y demás, pero mucha historia se perdió en esas calles que se derribaron, esas casas que se derribaron. Es una tristeza. Sí, en Elizón, o sea, muchas. Pero ¿por qué no se analizó construir la macroplaza en otro lado? O sea, pues fueron decisiones. De hecho, estaba viendo una historia tuya ahí en el Faro del Comercio, había una casa de una... Era una mujer... Mejor cuéntame. Sí. Era Chepita Sosaya. Chepita Sosaya, que fue una heroína en la batalla de Monterrey, cuando la invasión de los americanos
Sí, que pasaron primero por aquí antes de llegar a Chapultepec, ¿verdad? Con la historia de los niños héroes. Ajá. Un año antes, en el 46, 1846, pasan por aquí, invaden Monterrey. Justo donde está el Faro del Comercio había una casa de una joven señora, Josefa Sosaya, que ayudó a los regimientos regiomontanos a defender la ciudad. La prestó para que fuera un área también de abastecimiento de armas y la prestó para que desde su terraza pudieran estar ahí apostados los tiradores que estaban defendiendo, porque el último repliegue que se dio en esa invasión se dio en la catedral. La catedral sirvió también como un fuerte militar en su momento. Entonces Chepita Sosaya los animó, les prestó su casa y les echó porras ahí les con echó todo. Esquina, vámonos. Exactamente. Y cruzó enfrente de los tiros y cruzó con el general que estaba a cargo y le dijo, ahí está mi casa, vénganse para acá. Es que... Y esa es historia. Es que por eso a mí me duele, o sea, en serio, que no haya testimonio viviente, vaya, de paredes, porque en otras ciudades vas y se conservan esas construcciones y es una lástima. También Made Monterrey, escuché. Made Monterrey, que acá en Fortín de Tenerías. Nacho Ignacio, la esquina del diablo también. Sí, el Rincón del Diablo, sí. O sea, es tirar a la basura. No sé si hubiera funcionado digamos, una especie de apoyo de algún gobierno municipal, aunque sea para la fachada. Que digas tú, pues no te voy a construir la casa, pero vamos a la imagen, afuera el empedrado y tu fachada, te ayudamos con pintura, con esto. No sé si algún programa pudiera funcionar. Debieran tener un programa, se debe tener. Yo los primeros videos de historia los hice en Facebook hace 5 años y fueron 3 o 4 temas. Y 2 de ellos me da mucho gusto que ya le estén metiendo mano en la reparación. Uno de ellos fue el Arco de la Independencia. Mi primer video, si tú te vas ahí hace 4 años en Facebook, ahí que fue muy criticado. Que fue muy criticado. Yo lo que le apostaba era a su remodelación o su remozamiento. Pero bueno, luego hicieron una rotonda abajo y taparon la circulación. O sea, esas cosas que no sé realmente para qué sirven y si son útiles, pero lo que sí es que creo que ahorita ya le están dando un mantenimiento mayor como debieron dárselo pues hace muchísimos años, porque el Arco de la Independencia ya tenía muchos años abandonado. Y otro de ellos... De hecho, me cuenta mi papá que varias veces se le caía la bola a la mona. Sí, en algún momento, 2 ocasiones o 3 ocasiones se cayó la bola. Esa mona fue hecha en Estados Unidos, de bronce, en unos talleres de Ohio. Eso y las águilas que están enseguida. Y con el tiempo, pues sin mantenimiento, obviamente cualquier monumento se deteriora. El otro es la fuente que está enfrente de la iglesia de la Purísima. Hay una plaza, que se llama Plaza La Llave. Esa fuente, que se llama la Fuente de los Delfines, fue la primer fuente que hubo en la ciudad. O sea, fue la primerita. Y esa estaba enfrentito de la catedral. Y fíjate, hay una anécdota bien, bien curiosa. Cuando la hicieron, que fue un italiano el que la diseñó y la construyó, trajeron el mármol de Italia, un mármol muy fino. Entonces dicen, bueno, pues la vamos a poner aquí, pues a todo dar, la construyeron varios meses, se hizo una inversión, la inversión se hizo pública porque era el gran monumento de la ciudad. Claro. Y terminaron y pues se quedaron viendo ahí, pues, ¿y cómo la vamos a llenar? O sea, no había abasto de agua donde la pusieron y duró casi 20 años sin agua. Entonces, yo hice un pequeño detalle. ¿Cómo le vamos a poner agua? Yo hice un video ya tendrá a lo mejor 2 años, año y medio, ahí lo pueden ver en TikTok. Cuando se vino lo de la sequía, ¿no? Ajá. Hice un video y mostraba el nivel de deterioro, ¿no? Decían, pues está todo deteriorada y pues tampoco tiene agua. O sea, cuando la construyeron hace más de 150 años, pues no pensaron cómo la iban a abastecer. Ahora, pues no hay agua, ¿no? Pero esa creo que también ya la están remodelando, la están remozando, la están dando su mantenimiento, porque son de los monumentos históricos que hay que cuidar. O sea, tenemos pocos, y los pocos que tenemos los dejamos ahí abandonados. Pues sí necesitamos gobiernos que volteen a ver toda esta parte cultural. Porque es lo que nos da identidad. Definitivamente. Aquí es que se demolieron muchas casas. Sí. Estaba viendo una foto también de la esquina
de la esquina de Padre Mier y Zaragoza, Ajá. en contraesquina del Josefinos. Sí. Estaba viendo el antes, en un edificio, Sí. la casa de Don Isaac Esa Garza, Garza, pues esa, que es un esa, Talba Norte, o sea, sí, esa la tumbaron completamente. Y enfrente de esa casa había también una fuente que le llamaban la Fuente de Mercurio, que se demolió y pues, había una estatua muy bonita. Se deshicieron de ella, ¿no? Pero somos una ciudad y un estado que tiene historia, no nueva y no de la fundación de Monterrey hacia acá, sino tenemos historia, tenemos zonas arqueológicas que la gente no conoce, Boca de Potrerillos, que hay petrograbados de hace miles de años, no te estoy hablando de hace cientos, no, miles de años. Es más, la zona arqueológica más antigua del país está en Nuevo León. Mucha gente no lo sabe, del país. Y está en Villaldama, Nuevo León, y se llama La Morita. Y está identificada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y está datada con más de 10,000 años. Entonces, hay historia, somos ricos en historia. El tema es promoverla y el tema es conocerla, ¿no? Y interesarse un poquito. Y tenemos identidad de hace miles de años, ¿no? De las primeras civilizaciones, y hay pinturas, y hay petrograbados en las cuevas y todo eso. Te platicaba de las que... Sí, me y si le exploras, le encuentras, sí. O sea, eso, te preguntaba, ¿tú qué sabes de los indios gualiches? Aquí hubo muchísimas tribus. Gualiches, lipanes, mezcaleros. Hay unos que le llamaban los rayados, que luego también de ahí sale un poco el nombre de los rayados del Monterrey, lo pusieron a votación. Los apaches, pero eran tribus que estaban esparcidas en Coahuila, en Tamaulipas, en Nuevo León, y que con la colonia, ¿no? Fueron replegándose a lo que es el río Grande o el río Bravo. A final de cuentas, todas las... Porque tener el recurso natural, el agua, vas buscando. Podían hacer ahí sus pequeñas comunidades, sus asentamientos, pero fueron huyendo también de la invasión española, ¿no? Que es lo que comentábamos hace un ratito, pues eran como un poco invadir el espacio que ellos ya tenían. Bueno, de hecho, sí. Platicando con la cronista de Doctor González, ¿sí? Al cual le mando un saludo, estará conmigo el próximo viernes. Sí, si todo sale bien. Sí. Es cronista del municipio de Doctor González. Ella me comenta que anteriormente ya había venido gente europea, antes de que venga la Niña, la Pinta y la Santa María, que ya había habido expediciones, no con esa avanzada como llegó Cristóbal Colón y todo eso, y que había personas ya blancas aquí, o sea, que realmente cuando se oficializó, digamos, fue cuando llega Cristóbal Colón, pero que sí habían venido otras expediciones. Sí, que ya estaban asentados aquí, que ya había gente, pues, de color, o sea, es decir, bueno, gente blanca. O sea, ya había cierto mestizaje. Un mestizaje, exactamente. Ella me comentó eso, no lo había pensado así, llegamos a ese tema y dice, es que hay la historia, sí te dice de eso, de que llegaron y ya estaban asentados aquí, y los que llegaron con esta, pues con esta voracidad de conquistar, pues también se los llevaron de encuentro, porque los vieron como opositores, ¿verdad? Incluso hubo población, por ejemplo, la gente no sabe, chichimecas hubo aquí, o sea, hubo lampazos también, porque eran muy fuertes. En Gualahuises, entonces los guachichiles, que luego también ahí hay una historia en el TikTok de dos hermanos que eran cabezas de tribu, Guajuco y Colmillo, o sea, que eran guachichiles, que eran chichimecas, que o sea, una rama de los chichimecas. Ellos chichimecas. Andan un tiro todavía. Con los españoles. Que uno se fue para Coahuila y el otro agarró. Sí, Santa Catarina, y otro acá por el cañón del Guajuco, que era. A lo mejor iba a los Cabazos, que comprara. Iba al río Pilón, sí, a esconderse. Sí. Allá a Montemorelos. Sí, y entonces. Allende, sí. Pero, por ejemplo, ellos, después de que duran ahí, digamos, en refugio, escondidos, ¿siguen creciendo su tribu? No, siguen creciendo, o sea, siguen establecidos donde mismo. No sé qué tanto creciendo, pero sí seguían establecidos. O sea, aquí no se querían de ir de los Ojos de Agua de Santa Lucía, porque aquí vivían, ¿no? No fueron ejecutados inmediatamente, digamos. Tuvieron una persecución, vaya. Así es, tuvieron una persecución y eran guerreros. O sea, eran bravos. Eran feroces, eran bravos, eran muy astutos, conocían el lugar, conocían los cerros, las cuevas, se podían esconder, no eran perceptibles a los españoles. Dicen que eran tan hábiles que sin hacer ruido te podían salir de enfrente a 1 metro y no se daban cuenta los españoles, y ahí con sus flechas y todos
Es que prácticamente estaban en su hábitat natural. Así es, era su zona de, pues que conocían como la De palma de la repente- mano, como de dicen, repente ¿no? vamos Sí, a lugares y no sabemos ni por qué se llama así. exactamente, sí. El cañón del Guajuco, bueno, pues así se Pues llama, por ahí pero andaba ¿por qué? escondido. Y Sí, Agapito también andaba Agapito por aquel Treviño lado. también, sí. Andaba ahí en la cueva de los murciélagos, ¿no? Murciélagos, sí, fue por ahí también. Oye, no, pues sí hay bastante. Hay tantas cosas que No, contar y hombre, tanta historia que conocer. hay muchísimo, no, te agradezco mucho, ¿cómo vamos de tiempo? Faltan 10. Okay. ¿Nos aguantas 10 minutos? Claro que sí, Rey, aquí estamos. Bueno, ok, vamos a hablar un poquito, pues me quedé. Digo, va iniciando un gobierno, va a iniciar un gobierno en próximos días ya. Bueno, todavía se está en tema de tribunales, parece que va muy avanzado ese tema, pero si se dan las condiciones, ¿por qué no? Nunca la puerta ha estado cerrada a regresar. Ahorita estoy, te digo, trabajando en la Ciudad de México. Estoy trabajando con uno de los equipos, creo yo, más eficientes del país en seguridad, económicamente, que está trayendo muchas inversiones. Y creo que eso también, pues, te habla de que, pues, en algún otro lugar también ven, pues, que hay una Es aportación como de un esta director parte, ¿no? técnico que contratas. Exactamente, sí. Entonces, yo encantadísimo de servir y no ni siquiera también por el puesto, pero Es que es la vocación. exacto, cuando uno tiene ganas de hacer las cosas, las hace, y cuando quieres participar, pues haces iniciativas. Ahí está Rescatemos Monterrey, que vemos la parte ecológica, ahí está la parte cultural, el tema del podcast que invito también a políticos y los escucho y les digo, bueno, pues ahí está el medio, transmitan lo que tengan que transmitir a la gente, ¿no? No se cierra una sola posibilidad, pero sí se mantiene uno activo en la participación. Y así como le hago, o sea, ahorita que es fin de semana, pues vengo acá, grabamos, y yo me regreso a trabajar la próxima semana, lunes, a primera hora estoy allá, pero sigo trabajando acá en la ciudad y sigo compartiendo a la gente, pues, cosas interesantes. ¿Y tu podcast dónde lo grabas? El podcast lo grabamos casi en La Purísima. Hay unas oficinas ahí sobre Miguel Hidalgo. Aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey, aquí lo grabamos aquí en Monterrey. Ahí he estado, pues, varios personajes importantes, exgobernadores y de diferentes partidos, ni siquiera nos cerramos a un solo partido. Es que oye, sí pues ahí está la voz, ¿no? Pues, oye, Tatiana, ahí está la voz. Es más, tuvimos al fundador de las Fuerzas de Liberación Nacional, o sea, el creador del Ejército Zapatista. ¿Cuándo lo de Don Eugenio? No. Bueno, uno de los invitados que tuvimos en el podcast es el líder de las Fuerzas de Liberación Nacional, que están por encima, o son las creadoras del Ejército Zapatista. O sea, yo se llama Comandante Germán, estuvo ahí en el podcast, que es el jefe. Con el subcomandante el Marcos. jefe del comandante Marcos, el subcomandante Marcos. O sea, ya estuvo en el podcast, estuvo Fernando Canales, estuvimos Mauricio Fernández, nos recibió en su casa para grabar. Entonces, bueno, ahí están las voces, ahí están, para que la gente pueda informarse, pueda decidir, y pueda escuchar a todos y norme su propio criterio
de quiénes los están gobernando y quiénes los pueden gobernar más adelante, ¿no? Así es. Pues, y tampoco es un tema de tú sí, tú no, sino, mira, por ejemplo, Gonzalitos era un jalisciense y le aportó bastante Sí. en el tema de salud. De investigación en salud, Ajá. sí. Y no o sea, se trata de que quieras la ciudad, de que conozcas la ciudad y todos son bienvenidos, como tú dices, no Claro, pasa nada. Pero cuando de pronto sí ves una especie de, pues, de cerración de esa, o sea, a no escuchar. Es que yo pienso que un gobernante debe escuchar al pueblo, lo más, no ser autoritario. claro, o sea, uno de los conceptos más importantes es escuchar para poder atender. Si tú diseñas en escritorio y en tu oficina y no conoces la ciudad, no sales al campo, pues es bien complicado poder atender lo que realmente la gente Sí. necesita. Entonces, Por ejemplo, ahorita que tú estás fuera del estado, ¿tú sientes que a Nuevo León le pueden comer el mandado en inversión? O sea, yo estoy viendo que sí. O sea, yo estoy viendo que sí porque yo estoy en México y tengo pues relación con otros estados ¿a qué crees también. que se deba? O sea, ¿Qué varios. punto podemos Es atacar que para mejorarlo? sí, yo pienso que, por ejemplo, en cabildeo, en ir a buscar la inversión, yo creo que eso se está haciendo relativamente bien. O sea, pero el tema de la consolidación, ya la ejecución, y que tiene que ver con temas también políticos, con temas de presupuesto, con temas de Congreso, con temas de esa facilidad de hacer política, de hacer acuerdos, de hacer consensos, creo que ahí tenemos o se tiene mucho por mejorar. Entonces en Nuevo León estamos politizando todo. Pues casi, sí. Y en otros estados no. Porque, o sea, Es que en otros estados no están tan confrontados los dos poderes, el ejecutivo y el legislativo. Entonces aquí hay una confrontación enorme que, bueno, creo que a últimos días lo destrabaron ahí para poder poner la mesa directiva en el Congreso y sacar adelante pues la instalación, porque ya tenían muchísimos días sin sesionar. Entonces, pues ahí se pusieron de acuerdo, hicieron un consenso, no sé si con todas las fuerzas, pero con la mayoría, y montaron la mesa directiva y montaron algunas comisiones. Pues eso es lo que se tiene que hacer, o sea, anteponer siempre el bien superior, y el bien superior se llama Nuevo León, y los y ahí políticos tenemos que estar y ahí todos. tenemos que estar todos. No Sí, importa el color. el bien al final es para la gente y es para el municipio y para el estado, o sea, y eso no hay que perderlo nunca de vista, porque perdiendo esa noción, la gente o los políticos que les toca ahorita gobernar se ponen a defender colores, y donde te metes a defender colores, normalmente el que pierde es el ciudadano, es la ciudadanía, es la inversión, es todo esto. Entonces hay que tenerlo clarito, clarito, porque si un día se te pierde, se te olvida, pueden pasar meses o semanas o años y está paralizado los temas, ¿no? En las luces, si esto fuera un semáforo, ¿qué luz tenemos prendida del semáforo en pérdida de inversión? Amarillo, lo que estamos en amarillo. Algunos temas se deben a temas locales, y el foco que se acaba de prender en amarillo tirándole a rojo es el tema del Poder Judicial. O sea, ese es un tema federal. Entonces, si ya traíamos un amarillo y estamos en lo federal entre amarillo y rojo, pues se ve un panorama ahí complejo. Se ve un panorama complejo. Vamos a ver cómo, o sea, sin irse a los extremos, Sí, ¿verdad? sí, Catastróficos, o sea, pero bueno, ya. prevenir, o sea, Exacto, preventivamente hablando, vamos a hacer eso. Pues ojalá y se pongan de acuerdo las partes porque lo único que queremos es un mejor Nuevo León, un mejor México, y es muy importante. Estamos a punto de terminar, Iván. Quería preguntarte, ya saliéndonos de estos temas, A ver, sí. ¿tienes algún género musical Fíjate que hay preferido? un poquito de todo, pues me gusta obviamente el norteño, me gusta pero soy como de los grupos así más viejones, ¿no? O sea, o más, no tan recientes, ya son más clásicos, ¿no? Pues el Pesado, Límite, todo eso sí me gusta. Me gusta el pop en español. En inglés oigo poco, fíjate, pues, es más música en español, pero como que 90s, 2000s, ¿no? O sea, Ajá, en ese mood, esa época. Sí. ¿Y alguna actividad deportiva, algo Sí, que bueno, practiques? actualmente practico, pues le llaman ahora hiking, ¿no? Pero es salir a caminatas.
que es parte de las exploraciones que hacemos o que hago con otro cuate que O sea, aprendes mientras te ejercitas. Exacto, o sea, me ejercito y aparte a veces me voy encontrando cosas y les voy narrando. Miren, me encontré esta hacienda antigua, o me encontré estos grabados, o me encontré... Porque normalmente vamos a zonas o donde sabemos que hay zonas arqueológicas. Es pesadito. Es pesado, sí. O zonas donde hubo batallas, por ejemplo. Y tengo un hobby que me llevo ahí un detector que tengo de metales. Sí lo vi. Digo, es de hobby. ¿Has encontrado algo? Fíjate que he encontrado en las zonas ahí de Icamole muchísimas cartuchos de balas de una batalla entre los carrancistas y la División del Norte. Y ahí, justo en Icamole, bueno, hubo otra batalla antes, ¿no? Pero sí son de aquella época. Son de aquella época. No, son de aquella época. Ajá. Casi los cartuchos o lo que te encuentras, casi lo que fue de guerra o de batallas, está fechado. Ah, ok. Entonces atrás hay 1914. Y has encontrado. Sí, he encontrado, y varias. Eso. Sí. Es más, en uno de los videos, al último salgo así con un puño de cartuchos y están y de ojivas. ¿Algo enterrados o están superficiales? No, fíjate que están a veces a 10 centímetros, 14, 15 centímetros, o sea, no están tan enterrados. Y los buscamos en las zonas donde entraba el tren. O sea, porque en la entrada del tren es donde venían los militares o salían los militares, entonces ahí había zonas de disparo, ¿no? De intercambio de batalla, y por ahí se encuentran. Y sí me he encontrado varias cositas y otras cosas, ¿no? Me he encontrado plaquitas que traían aquí los nombres o alguna distintivo militar, sí me he encontrado. Y ahí tengo mi colección también, me gusta esa parte, coleccionar las cosas que me encuentro, coleccionarlas. O puntas de flecha, ¿verdad? Eso no es con detector, pero sí puntas de flecha en zonas arqueológicas o zonas donde sé que hubo asentamientos. Curiosamente, todo te lleva a la historia. Sí. Así, oye, ¿qué está pasando? Oye, no quiero dejar, porque luego me voy a arrepentir si no te pregunto antes de irme. A ver. El tranvía. El tranvía, sí. ¿Por qué ya no operó el tranvía? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que finalmente el interés de los camiones de gasolina y diésel fue un negocio, pero teníamos un sistema eléctrico de tranvía. El primero fue tirado por mulas y después al inicio de los 1910, 15, ya fue eléctrico y duró hasta los 30. Siempre innovando. Sí. Excelente. Incluso era inversión extranjera en ese tiempo. Desde entonces ya teníamos concesiones. Sí, y ya eran canadienses. Entonces, una parte era mexicana y otra parte era canadiense. Pero ya había tranvía y eléctrico. Y conectaba todo el centro de la ciudad. Si tú ves fotografías antiguas, muchas salen las Quedaba vías hasta el norte, hasta Topo Chico. Hasta el Topo Chico. Pasaba por enfrente de la cervecería, Pino Suárez. Primer cuadro de la ciudad lo cubría completamente. Pero ya existía. Excelente. Iván, ¿algo que quieras agregar? Invitarnos a tu podcast. Claro, sigan ahí las redes sociales, Iván Garza. En todas, en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. ¿Sí? Ahí nos pueden seguir, Iván Garza o Influencer Social para el podcast. Y ahí les estoy compartiendo por semana 1 o 2 videos que son los que grabamos o nos da tiempo de grabar los fines de semana, ¿no? Y muchísimas gracias por la invitación, Rey. No, hombre, yo te agradezco bastante. Qué bueno que estuviste aquí. Me dio mucho gusto que me acompañaras. Espero no sea la última vez. No, claro que no. Más organizados. Sé que te agarré corriendo y todo, pero gracias. Eso habla de la buena intención que tuviste para atendernos. Les agradezco mucho. Esto fue Somos del Norte, Monterrey Underground, y espero verlos en el próximo episodio. Muchas gracias.